Buen día, doctor. Muy bien. Vamos a ser más prolijos. Hoy es una sola clase. Espero a las 11 como mucho termina. Bueno, dos mensajitos que suelo transmitirle a los alumnos de Medicina B. Es totalmente personal y no es vinculante. Uno es que este es el hospital donde de la mejor manera posible van a formarse en su ciclo clínico quirúrgico. La mejor manera posible, dados los tiempos que corren. Pero estoy seguro que todas las cátedras del hospital tienen un nivel superior a la de muchos otros y espero que lo aprovechen. Y de la misma manera les digo que este hospital no solamente les va a formar como alumnos, sino que a muchos de ustedes los va a seguir formando después en la especialidad que elijan, y lentamente, como en mi caso, se les va a transformar en su casa y en su piel. Así que respétenlo, cuídenlo y quieranlo mucho y siéntanse honrados de estar en el hospital. Para mí, después de tantos años, ya es la vida, pero ahora que dije esta pavada, no sé si están grabando. ¿Hay alguien escuchando, por lo menos? Sí, doctor. Sí, se escucha. Sí, doctor, gracias. Gracias. Pero fíjate o preguntale si tienen el WhatsApp o qué sé yo de Sergio para ver si está grabando. Yo no puedo grabar de nada. Parece que está grabando. Sí. Porque Ok. dice... Listo, sí dice. Sí, doctor, lo estoy grabando. Bárbaro, gracias. Entonces, la segunda cosa que les quería transmitir están al final del último ciclo estrictamente clínico. Ahora ya empezaron y van a seguir con todas las que llamamos materias cortas o medio cortas. Y transmitirle esto que hace un rato que lo transmito y que me parece fundamental para su futuro ejercicio profesional. La primera, la opinión aceptada sin crítica no sirve. El espíritu médico obliga a ser crítico y a analizar críticamente todo lo que ocurre, desde el examen físico y el interrogatorio, los valores de laboratorio, hasta la bibliografía que lean cuando les corresponde. Aceptarlo como verdad revelada no le sirve a nadie. El conocimiento, de la misma manera, esto es un poco condicionante de lo siguiente, que es el conocimiento que no se problematiza, no sirve. Uno debe pensarse permanentemente en el porqué de las cosas. Porque muchas veces a lo largo de su carrera van a ver que cosas que creyeron se desvirtualizan y desaparecen, y cosas que parecían no probables son verdades. Y muchas de estas cosas ustedes las van a haber pensado por su cuenta y en ese momento van a decir, pero a mí se me había ocurrido o yo pensaba esto. La inercia y el espíritu conservador es otro enemigo de nuestra actividad médica. El espíritu conservador, digamos, no está mal en un justo límite, pero la inercia nos transforma en empleados. Y una de las características de las profesiones es que nos recibimos como profesionales. Por lo tanto, no nos está permitido la inercia y dejarnos llevar por el tiempo y las cosas. Esto es el narcisismo intelectual tan frecuente en la cultura universitaria, de la cual seguramente yo como otros somos baluartes creyéndonos lo que no es. Nadie es el que más sabe, nadie es el que tiene la verdad absoluta y por lo tanto
no desconfíen, pero tomen distancia de aquellos que se manifiestan de esta manera. El ego es una cosa que sirve para mantenerse bien uno mismo y punto. De la misma manera, el conocimiento general y vago. Van a escuchar muchos colegas que van a hablar de cosas que no saben o que saben poco, o que sus fuentes de información o de experiencia son pobres y que muchas veces las van a detectar fácilmente y otras veces no. Pero el conocimiento es una herramienta que se cultiva a diario, que es una conducta que están tomando ahora de estudiar a diario y que se debe mantener en los próximos 50 años. No sé cómo leerán dentro de 50 años, pero la lectura y la información y el aprendizaje es permanente. El obstáculo lingüístico tiene dos vertientes. Una es la manera de comunicarnos con los pacientes, que debemos ejercitarlo para que sea fácil de entender, no porque tengan menos cultura que nosotros, sino para evitar términos técnicos que puedan confundir. El obstáculo lingüístico por nuestros colegas y la necesidad de hablar y leer y entender por lo menos un idioma extranjero que es el inglés. El penúltimo es el conocimiento unitario. Esto es creer que una sola cosa es suficiente para que nosotros entendamos una patología, un tema, algo. Y el último, que es muy frecuente de ver en estos tiempos, que es el culto vulgar a la novedad, donde parece que lo nuevo es lo mejor, lo más caro es lo mejor, lo que se publicó en el último journal es la verdad, y eso simplemente es manejar una información no elaborada. Así que no sabe más el que leyó el último, sino sabe más el que fue incorporando conocimientos y los tiene elaborados. Así que, bueno, si quieren, acuérdense de alguna de estas cosas cuando estén del otro lado del mostrador. Vamos. El tema que me pidieron hoy es insuficiencia cardíaca aguda. La insuficiencia cardíaca aguda tiene dos grandes momentos. La insuficiencia cardíaca de novo, es decir, cuando no hubo una existencia previa de insuficiencia cardíaca, por lo menos manifestada por el paciente, y aquellos pacientes que son portadores de insuficiencia cardíaca y que por algún momento, alguna situación particular, avanzan y se agudizan. Llamémosle empeoramiento. Y entonces, de una u otra manera, llegamos a la insuficiencia cardíaca descompensada, que tiene 3 niveles de severidad: el edema pulmonar, la insuficiencia cardíaca con bajo gasto y la situación crítica del shock cardiogénico. Esto seguramente ustedes lo conocen mejor que yo, pero, digamos, el dónde empieza y dónde termina es una cuestión de cada uno. Sin embargo, tengan en cuenta, y ahora lo vamos a repetir, que la insuficiencia cardíaca aguda en general es la manifestación sistólica, es una manifestación de la depresión de la función ventricular izquierda, y que está regulada esa depresión por alteraciones de la poscarga, por alteraciones del ventrículo y también fundamentalmente o finalmente por alteraciones de la precarga. Si no empiezan por abajo, digamos, o si vienen así, digamos, la depresión de la función ventricular izquierda va a actuar fundamentalmente sobre la perfusión renal como un órgano acompañante eterno del corazón. La hipoperfusión renal produce un aumento de renina y angiotensina y, por supuesto, activaciones de aldosterona y de la hormona antidiurética. Esto, por un lado, produce vasoconstricción arteriolar refleja
lo cual aumenta la resistencia vascular sistémica, que es la resultante que es la resultante en un aumento de la poscarga. Este aumento de la poscarga actúa negativamente sobre la función ventricular porque evidentemente obliga a un ventrículo claudicante a ejercer mayor actividad para poder vencer la resistencia que la poscarga le ofrece. Por otro lado, tenemos, por efecto de aldosterona y vasopresina, un aumento de la retención de agua y sodio, que aumenta la concentración del agua corporal total, manifestándose, entre otras cosas, por edema periférico. Los edemas periféricos se ocurren, como habíamos visto el otro día, cuando el aumento de la presión hidrostática sobrepasa a la presión oncótica y se produce un tercer espacio que tarde o temprano va a ser reabsorbido. Este aumento de agua y sodio aumenta la retención de líquidos, aumenta la volemia. La volemia actúa directamente sobre la cámara cardíaca, produciendo finalmente un aumento de la presión de fin de diástole, por un aumento del volumen diastólico y un mayor trabajo del ventrículo para poder evacuar en cada sístole un volumen más importante. Así que bueno, esto sería un poco, muy resumidamente, esto. Y para tratar la insuficiencia cardíaca aguda tenemos que tener estos tres conceptos claros: la precarga, la poscarga y la contractilidad. Son los tres elementos sobre los cuales voy a tener que actuar. La precarga es el grado de dilatación de los ventrículos inmediatamente antes de la sístole. Y vamos a tener una precarga derecha y una precarga izquierda. De la misma manera, la poscarga es la presión que el ventrículo debe generar contra la bomba cardíaca y está dada fundamentalmente por el aumento de las resistencias periféricas secundario al aumento del tono vascular. Es decir, que por un lado es la capacidad de manejar volúmenes, por el otro lado la capacidad de manejar esfuerzos para vencer la resistencia. Y finalmente la contractilidad, que es inherente estrictamente al músculo cardíaco y que es el que le da la posibilidad de su acción inotrópica. Bien, este lo copié, por supuesto, pero yo del servicio de Weimar no tengo la menor idea de qué es. Pero este es un paciente de 66 años de sexo masculino, con una historia de 12 horas de evolución de edema de miembros inferiores de inicio insidioso que llega hasta el tercio medio de la pierna. Acompaña el cuadro de dificultad respiratoria de 1 hora de evolución, de comienzo brusco que impide el decúbito, acompañado de tos húmeda con expectoración blanquecina de moderada cantidad, sudoración fría y disminución de las diuresis. Niega fiebre y ningún otro síntoma acompañante. ¿Lo tienen más o menos claro? Sí, doctor. Bien, gracias. Estamos frente a un paciente, digamos, con un relato particular de una edad no avanzada, pero digamos una edad en la cual empiezan en general a observarse clínicas de insuficiencia cardíaca. Piensen que la insuficiencia cardíaca es la vía final común de la mayor parte de las patologías cardiovasculares. Toda la patología cardiovascular asociada a enfermedad coronaria, enfermedad valvular, miocardiopatía e incluso algunas arritmias, terminan en una historia común de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es quizás la enfermedad, junto con la hipertensión, más frecuente de observar en la semiología y en la clínica cardiovascular. El señor dice que empezó hace 12 horas de evolución con edema de miembros inferiores, lo cual es difícil. Que en 12 horas haya pasado de inicio insidioso hasta llegar al tercio medio de la pierna. Los edemas son una manifestación muy silente y de una evolución lenta, que cuando aparecen en forma clínica son varios los días que se está produciendo un aumento del tercer espacio por aumento de la presión hidrostática. Lo que sí está claro que hace una hora
empieza con dificultad respiratoria, que comienza súbitamente, que le impide acostarse, y que tiene una tos húmeda y con expectoración blanquecina. La disminución de la diuresis es probablemente una situación que también debía venirse presentando, por eso la presencia de edemas, pero que en las últimas horas no debe haber estado prácticamente oligoanúrico. Es un portador de hipertensión arterial de larga data, con un tratamiento irregular, no es asmático, no es alérgico, no toma nada más. No es diabético, no tiene internaciones previas ni cirugías anteriores. Y el paciente ingresa con... Esto que justo tengo el cuadrito que me tapa todo. ¿Alguien lee el primer renglón? Sí, el paciente ingresa en mal estado general, con disnea, polipnea, respiración estacionaria, sudoración profusa, ansioso de 1 hora de duración aproximadamente. Bárbaro. ¿Tienen claros los términos? Disnea, polipnea. Polipnea, ¿qué sería? Un aumento de la frecuencia respiratoria. Con un ¿Como aumento de la, taquicardia? perdón, no, por eso, un aumento de la frecuencia y profundidad, digamos. Okay. Los movimientos son rápidos y profundos. La taquipnea es solo un aumento de la frecuencia respiratoria. Okay. La disnea, ¿se acuerdan que es la respiración, la sensación subjetiva de falta de aire? ¿Respiración estacionaria, doctor? No tengo idea, pero yo lo traduciría en ortornea, que es lo más probable que tuviera. ¿Se acuerdan que ortornea es la respiración que obliga al paciente a sentarse con una ligera inclinación hacia adelante, apoyando los brazos sobre una superficie, en general el borde de la cama o una silla, para aumentar los diámetros verticales del tórax y aumentar la expansión pulmonar, que se acompaña en general de uso de músculos accesorios, desde los músculos de la nariz, los intercostales, los supraclaviculares, etc. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Sí, sí. dice este relato que el señor tiene una tensión arterial de 190 a 100, una saturación de oxígeno de 88 o 90%, HGT. No tengo idea de eso. Una frecuencia cardíaca de 99, una frecuencia respiratoria de 29 y a pedir. El corazón en el examen físico tiene los dos ruidos normales, con un ritmo irregular sin galope. Los pulmones tienen la ocultación rales crepitantes y subcrepitantes de vértice a base, o de base a vértice, y un abdomen blando y sin ninguna cosa. Muy bien, ¿qué les parece? Bueno, la saturación totalmente está disminuida, por lo cual se conlleva con lo que sería la disnea. Y bueno, ahí comenta que los pulmones tienen crepitantes. Y vos entonces, podés tener, María José, vos podés tener paciente con disnea y saturación de 98%. sí, asumo que sí, porque sería más la sensación de falta de aire y no lo que no, digamos, directamente asociado con la perfusión. Ok. Digo por lo que habías dicho antes, ¿no? Pero... Perfecto. ¿Cómo? Que antes había relacionado la disnea a la saturación. Es correcto, pero digamos, puede haber disnea sin desaturación. Y Claro. puede haber pacientes crónicos que manejen saturaciones de 90% y no respiran disnea. Claro, igual en este caso la asocio por la presencia de, digamos, edema líquido, que ahí directamente sí estaría afectando la saturación, ¿no? Tal cual. Porque disminuye el intercambio. Señora. Bueno, ¿y qué otro elemento importante tenemos? Está con hipertensión. Exactamente.
190-100. Es un hipertenso aparente conocido y inadecuadamente controlado por él mismo y por los demás. Y presenta 190-100 de tensión arterial sistólica. Un aumento de la frecuencia respiratoria de 29. ¿Cuánto es la normal? 12-18. Sí, 12-16. Está muy bien. Y una frecuencia cardíaca de 99. Y fíjense que en el examen físico hay dos elementos. Además, el ritmo irregular del corazón y la evidencia de su disnea y su desaturación, que son los crepitantes y subcrepitantes en ambos campos pulmonares. Que está hablando de humedad aumentada en el pulmón. Doctor, una pregunta. ¿Qué tan Sí. frecuente es que no haya un tercer ruido o un cuarto ruido en la insuficiencia cardíaca aguda? Es poco frecuente que no haya, pero puede pasar que no se escuche. En este paciente lo primero que vemos es que tiene un ritmo irregular, con lo cual, digamos, podría ser que tuviese una fibrilación auricular con lo que el cuarto ruido no va a existir. Y un tercero se escucha menos que el cuarto. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, este paciente parece referir un cuadro compatible con insuficiencia cardíaca aguda, claramente con signos de edema pulmonar, secundario, en este caso aparentemente a hipertensión arterial, una crisis hipertensiva, y probablemente asociado también a una fibrilación auricular. ¿La fibrilación auricular es causa de insuficiencia cardíaca aguda? No, pero que aquellas cosas que puedan llegar a causar fibrilación auricular, sí. Por O sea, ejemplo, no es una causa primaria. vos decís, Melina, que la fibrilación auricular no puede generar insuficiencia cardíaca aguda si las causas que producen la fibrilación auricular. Claro. Y Nair, ¿qué decías? Iba a decir que en agudo no se puede dar, porque sería como una consecuencia de fallo de la aurícula, que genera una dilatación de la aurícula y hay después una fibrilación. Bueno, no, la sola presencia de una fibrilación auricular aguda, pero en general de alta respuesta ventricular, puede generar en un paciente insuficiencia cardíaca aguda y edema pulmonar. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular vuelve ineficiente el llenado ventricular por la pérdida de la patada auricular. Y entonces, para empezar, esa pérdida de la patada auricular disminuye el volumen sistólico eyectivo, aumenta el volumen residual, aumenta la presión de pin de diástole y transmite ese aumento de la presión de pin de diástole hacia atrás, con lo cual favorece el edema pulmonar porque además tiene mayor resistencia para el vaciado, porque tiene la presión aumentada. Entonces, la sola pérdida de la patada auricular en corazones con deterioro de la función diastólica pueden ser causa estrictamente pura de insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende, Nair? Sí, sí. Ok. Bueno, esta es la placa, claramente terrible calcificación aórtica. ¿La ven? Sí, sí.
y tienen todos los que se llaman exudados algodonosos, que se distribuyen en ambos campos pulmonares, que se suman a la silueta cardíaca, con congestión iliar muy clara, sin derrame pleural aparente o mínimo, porque el ángulo apenas está insinuado, no es agudo de los dos lados. Pero esto es una placa bastante típica del edema agudo del pulmón. Y un electro que tiene algunas cosas que espero que me digan. Tiene un eje entre casi a 60 grados. En principio no tiene ritmo sinusal. En principio no tiene ritmo sinusal. Este electro evidentemente no es de los datos que estamos hablando, pero lo está puesto acá. Porque, digamos, lo que yo tengo casi claro y les muestro para que no se confundan. Acá hay una onda P, ¿ven? Esto es todo simultáneo, así que si hay una onda P acá y acá, es lo mismo. Acá hay una onda P que antecede al QRS, pero con un PR corto, por lo cual no sé si está estrictamente conducido. Y después aparecen algunas ondas dudosas, esta, acá hay otra, y aparece de nuevo esta. Con lo cual estoy prácticamente seguro que el ritmo que parece tener auricular no está conduciendo el ritmo ventricular. El ritmo ventricular sí parece fijo a una frecuencia de 1, 2, 3, 4, 75 por minuto. Y por acá abajo vemos ondas de distinta morfología y con una secuencia que podrían corresponder a una disociación AB o un ritmo auricular con un escape alto. Lo cierto es que estrictamente ritmo sinusal no tiene, por el momento no se ve nada. Acá parece que viene una pequeña onda P, acá no hay nada, acá no hay nada, nada. Por lo cual también podría ser, sí, una fibrilación auricular de baja respuesta. Pero bueno, lo cierto es que los elementos para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda son el interrogatorio, los antecedentes, el examen físico, la placa de tórax y el electrocardiograma. Nada más. Y vamos a ver cómo tratamos esto. Esto lo voy a saltear, lo deben haber visto en shock seguramente, para venir acá. Estos son los 4 determinantes del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. La precarga, que ya la definimos, la poscarga también, y la bomba cardíaca. Todos manifestando en la clínica una falta de oxígeno en los tejidos. Entonces, ¿cómo vamos a corregir la precarga? ¿Qué vamos a hacer con respecto a la poscarga? ¿Cómo vamos a mejorar la bomba? ¿Y cómo le damos oxígeno? La primera droga que yo voy a usar en el edema agudo del pulmón es seguramente los diuréticos de ASA. ¿Cuáles son los diuréticos de ASA? Bueno, los que actúan directamente después del tubo contorneado proximal, distal, perdón, y son
produce un aumento de la excreción de agua y sodio. El diurético más conocido es la furosemida endovenosa. La furosemida se administra en estos casos con un edema del pulmón por vía endovenosa y se puede aportar desde una ampolla, que son 20 miligramos, y ver la respuesta que tiene la diuresis, que en general es bastante rápida, hasta la necesidad de aportar una cantidad fija de diuréticos para mantener la función excretora de agua y sodio. Entonces, para una prueba endovenosa, una ampolla de 20 miligramos. Para mantener una concentración constante de furosemida en sangre, hacemos lo que llaman goteos de furosemida, donde le pasamos en dosis crecientes de 100 miligramos a 1 gramo por infusión continua en 24 horas de furosemida. El efecto fundamental del diurético de asa es reducir el volumen endovenoso. Perdón, me distraje y me perdí. Reducir el volumen intravascular, produciendo natriuresis y diuresis con disminución de la sobrecarga. Este es el primer efecto. Ahora, la pregunta es, ¿sobre qué estoy actuando con los diuréticos? Sobre la precarga. Exactamente. Lo primero que empiezo a actuar es sobre la precarga, y la precarga la hago tratando de disminuir la volemia. La volemia que está aumentada, acuérdense, por aumento de la retención de líquidos, entre otras cosas, por todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, más el efecto antidiurético del edema en sí. Bueno, esto es lo que les comenté recién. Y el segundo elemento que yo voy a usar para manejar la precarga son los vasodilatadores. Los vasodilatadores son aquellos que tratan sobre todo de aumentar el lecho de capacitancia venoso a fin de disminuir el aporte de volumen al ventrículo derecho, reduciendo la precarga del ventrículo izquierdo. El más eficiente seguramente es la nitroglicerina, que igual tiene además un efecto dilatador arterial, pero de mucha menor importancia. Pero cuando hablamos de la precarga, la nitroglicerina es fundamental. La nitroglicerina produce, bueno, acá lo ven, venodilatación pulmonar y sistémica, disminuye el estrés parietal, aumenta el llenado diastólico y, bueno, puede producir lo que les dije, vasodilatador arterial. Acuérdense siempre que el lecho venoso es un lecho de capacitancia. Por lo tanto, siempre su función va a estar en relación al volumen que maneje. Al revés del lecho arterial, que es un lecho de resistencia, y su función va a estar en función de la tensión parietal y no tanto del volumen que maneja. Por eso, lo más fácil para reducir el aporte de volumen al ventrículo izquierdo es dilatar el lecho de capacitancia al máximo, que toda la sangre quede ahí, y mientras tanto aumentar la natriuresis y la diuresis a fin de reducir el volumen urinario, de aumentar el volumen urinario y reducir el volumen intravascular. Ahora bien, la nitroglicerina, ¿cómo se administra? La nitroglicerina, sí, perdón. Sublingual. Eso no, eso estaría bien en el tratamiento del síndrome coronario, pero acá no podría manejar un tiempo prolongado de nitroglicerina administrando sublinguales. Intravenosa. Endovenoso.
endovenoso, se vienen ampollas de 25 miligramos que se diluyen en una cantidad conocida a fin de ajustar un goteo permanente de 12 a 24 horas, más o menos a una gama es un microgramo kilo minuto. Una pregunta. La nitroglicerina tiene fenómeno de taquifilaxia. Un minuto, estoy dando clase. ¿Cómo le va? Ya volví. Sí, ya sabía. ¿Todo bien? Sí, estaba bien. Ahora después, todo bien. Hola. Perdón. La taquifilaxia de la nitroglicerina es cierto, por eso te dije que en general lo aportamos en un periodo de 12 a 24 horas. Después empieza a perder efecto, pero después ya tendremos que haber solucionado la insuficiencia cardíaca aguda. Ahora sí, perfecto, gracias. Entonces, ese goteo que armamos con la nitroglicerina diluida la mantenemos de 12 a 24 horas. Con esto tenemos una respuesta inmediata, pero en el tiempo vamos a tener que reemplazarlo por otras drogas. El nitroprusiato se usa menos en el edema agudo del pulmón, salvo que tenga un muy fuerte componente de hipertensión arterial. El nitroprusiato es una droga muy noble, potentísimo dilatador arterial. Es muy bueno para hacer caer las resistencias periféricas. Tiene un problema, el nitroprusiato produce taquicardia refleja y la taquicardia refleja aumenta el consumo de oxígeno. Con lo cual, si bien te disminuye mucho la resistencia periférica y la postcarga, te aumenta mucho el deterioro de la bomba si aumenta demasiado el consumo de oxígeno. Entonces, en general lo usamos menos y ya en las crisis hipertensivas tampoco lo usamos. Estamos usando, como ustedes saben, el labetalol endovenoso. Pero sí la nitroglicerina. Entonces vuelvo para atrás y perdonen, pero la precarga la voy a manejar con diuréticos y vasodilatadores venosos. ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, acá está la dosis, lo que habíamos hablado. Acá la intoxicación por tiocianatos, que ustedes conocen del nitroprusiato, la verdad que se ve muy poco. Igual con administrar una ampolla de vitamina B. Doctor, perdón, una pregunta. ¿Para Sí. qué hijo se usaba el labetalol en este contexto? En general para la crisis hipertensiva. Pero no la usamos si tiene edema agudo del pulmón porque está contraindicada, obviamente, el beta-bloqueante en el edema agudo del pulmón. Gracias. Bueno, la forma de administrarlo, y les había comentado de la presunta intoxicación por tiocianatos del nitroprusiato. Además, el nitroprusiato es más difícil de manejar porque saben que no puede estar expuesto a la luz porque es inactiva, con lo cual usa guías de suero especiales de color azul oscuro y el frasco mismo de infusión de suero tiene que estar tapado para evitar que se inactive. Muy bien. La poscarga. ¿Cómo manejo la poscarga? Aumentando la resistencia vascular periférica. Ahora sí. Disminuyendo la... Sí. Yo tengo que generar mecanismos por los cuales el ventrículo encuentre una resistencia disminuida y el vaciado ventricular sea más fácil. Esta caída de las resistencias periféricas obviamente no tienen que llevar a la hipotensión arterial, pero sí bajan rápidamente la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y además facilitan la eyección ventricular y optimizan el volumen sistólico. Entonces, ya por un lado le habíamos reducido la precarga al ventrículo izquierdo, le habíamos sacado líquidos por diuréticos y vasodilatadores, y ahora estoy haciendo que la poscarga
facilite el vaciado ventricular, con lo cual el volumen de pino-diástole se va a intentar normalizar y el volumen electivo va a mejorar. Sobre la poscarga voy a usar en general drogas que ya estoy usando desde antes y que tienen cierto efecto sobre la poscarga. Fundamentalmente, ¿cuáles? Los diuréticos, que tienen cierto efecto con reducción de la poscarga, sobre todo por el efecto antialdosterónico. Podría llegar a usar estrictamente antialdosterónicos, pero no es aconsejado en el edema agudo de pulmón. La nitroglicerina, que como les comenté es un venodilatador, pero también es un dilatador arterial. Y en este caso le podríamos agregar el nitroprusiato, perdón. Entonces, diuréticos y vasodilatadores también actúan sobre la poscarga. Acá yo les menciono los vasoactivos, pero los vasoactivos no están estrictamente relacionados al tratamiento agudo de la insuficiencia cardíaca aguda, sino más relacionado a la falla ventricular. Y por eso, recuérdenlos, hay dos drogas fundamentales que son vasopresoras. La dopamina, que tiene un efecto sobre el corazón y sobre la resistencia periférica, y la noradrenalina. Esta es una droga estrictamente vasoactiva, no tiene efecto inotrópico, y bueno, lo que se usa es para mejorar la presión arterial en caso de excesiva respuesta de estos pacientes o una claudicación severa del ventrículo izquierdo. Pero, digamos, estrictamente en un edema agudo del pulmón, la noradrenalina ni la dopamina las voy a usar inicialmente. Y el último de los tratamientos es actuar sobre la bomba. Le reduje la poscarga, le reduje la precarga y ahora tengo que optimizar la función de bomba. ¿Cómo optimizo la función de bomba? Bueno, utilizando drogas que se denominan inotrópicas, en principio, positivas, y el paradigma de estas drogas es la dobutamina. Esta es la función de la dobutamina. El mecanismo de acción es no actuar sobre la resistencia periférica, sino actuando a partir de un aumento del AMP cíclico en el miocardio, optimizando la función contractil. ¿Ana? Acá el cuadradito es muy botón. ¿Qué decían? ¿O seguimos? ¿Se fueron? Creo que se le disparó el audio. Se le disparó el audio, sí lo tiene abierto, ¿no? Bueno, Ana Montiel, tenés el audio abierto. Si querés hacer algún comentario o cerrarlo, así no tenés que pasarlo por esta circunstancia de nuevo. Entonces les decía que la dobutamina es un inotrópico positivo que a través de la vía del AMP cíclico aumenta la contractilidad ventricular izquierda. Tiene cierto efecto sobre la vasodilatación coronaria y la frecuencia cardíaca, pero no es el efecto más buscado. El efecto más buscado es aumentar la frecuencia, la contracción ventricular. La milrinona se usa mucho menos, y tiene cierto efecto sobre el músculo liso también. Pero digamos, el paradigma de la función de bomba la vamos a tener con la dobutamina. ¿Cómo se usa la dobutamina? Bueno, también viene en frasco ampollas que se diluyen en una solución conocida y se administra de 2 a 5 gamas kilóminuto. Y se van aumentando más o menos en función de la respuesta que tengamos. Es de vida media corta, obviamente, 5 minutos, y si ustedes la cierran en 15 minutos desaparece el efecto de la dobutamina, pero no tiene antagonista. Con lo cual hay 15 minutos que hay que aguantar. El problema de la dobutamina es que es arritmogénica y puede producir arritmias ventriculares por encima en general de 7 gamas kilóminuto.
Pero bueno, no hay mucho más para esto. Entonces, llega un paciente como el que cantábamos al principio, con edema agudo del pulmón, por hipertensión arterial, y empiezo al tratamiento sistémico de la insuficiencia cardíaca aguda. Uso los diuréticos y uso los vasodilatadores. Veo cómo responde la presión arterial y el corazón. Si persiste con insuficiencia cardíaca, aumento la dosis de los vasodilatadores para lograr una disminución de la tensión arterial y una caída de la resistencia periférica. Miro cómo evoluciona. Si a pesar de la normalización de la presión arterial y con una actividad efectiva de los diuréticos y vasodilatadores, no alcanzo a superar el episodio de insuficiencia cardíaca, empiezo a usar los inotrópicos, específicamente la dobutamina. Bien, estos son los 3 elementos básicos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Les nombro ahora algunas otras drogas que se están utilizando o se han utilizado con efectos dispares. El primero es el levosimendan. El levosimendan es una droga que actúa sobre el músculo cardíaco, optimizando la función contráctil, pero no por un aumento del inotropismo. No es un inotrópico. A estas drogas se les llaman lucitrópicos porque actúan optimizando la función de bomba por modificación del metabolismo del calcio en la célula miocárdica, optimizando la captación. Es cierto que tiene una mejor respuesta hemodinámica a largo plazo, pero es poco efectiva en el tratamiento agudo. La función fundamental del levosimendan es reemplazar a la dopamina o a la dobutamina cuando son pacientes que tengo que suspenderle estas drogas y no tengo cómo seguir. Se está usando cada vez más el levosimendan. A nivel de tratamiento hormonal, está, por ejemplo, el neciritire, que es una versión genética y sintética del péptido natriurético B, que se ha visto que produce una enorme diuresis acuosa, con una respuesta bastante rápida en función del aumento de la volemia, con reducción importante en litros en pocas horas, pero digamos, a la larga no ha demostrado mayor eficiencia en el tratamiento de estos pacientes y a veces produce una hemoconcentración importante que complica el efecto buscado. Después tenemos los antagonistas de receptores, que esto prácticamente no se usó nunca. El tesosentón es un antagonista del receptor de la endotelina. Ese es el paciente sí con insuficiencia cardíaca, que parece mejorar el tratamiento habitual. No está en el mercado todavía. Y las inmunoterapias, ni lo digo para complicar más la cosa. Este es el levosimendan. Y esto es lo último. Entonces, no, esto que voy a decir ahora es lo último. La cosa entonces es edema agudo del pulmón, insuficiencia cardíaca aguda, precarga, poscarga, bomba. Y si se acuerdan al principio de ese esquemita que hice, arriba decía oxígeno. Hasta ahora no lo he nombrado, pero es fundamental. Yo necesito rápidamente y desde el principio mejorar la saturación arterial de oxígeno, mejorar la saturación del transporte de oxígeno en la sangre y mejorar la perfusión periférica. Mientras el paciente está en edema agudo del pulmón, que es la insuficiencia cardíaca aguda, todos los tejidos del organismo están sufriendo hipoxia, porque el corazón, por definición, no está siendo capaz de aportar el oxígeno necesario para el buen funcionamiento de la economía. Yo podría poner simplemente
una mascarita de oxígeno, las clásicas que ven en todos lados, o una nariguera, que son dos conitos que se ponen en las fosas nasales, y por ahí aportar una cantidad de oxígeno en litros por minuto, que puede ser suficiente para vencer esto, para vencer la hipoxia que el edema de pulmón produce. Pero las nuevas técnicas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda llevan a este término, a usar este término, la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva es toda una técnica que ha permitido reducir enormemente, sobre todo en pacientes cardíacos, la ventilación mecánica. Es decir, que para la mayoría de los casos con insuficiencia cardíaca aguda no necesitamos intubar y ventilar a un paciente. La ventilación no invasiva es la administración de un volumen constante a una presión conocida y con una concentración de oxígeno conocido al paciente, oxígeno a presión, a una presión que se mantiene tanto en la inspiración como presión positiva en la expiración. ¿Esto qué ventajas tiene? Primero, que aumenta mucho más rápidamente la saturación de oxígeno en sangre. Pero además, por el hecho de la presión positiva que se ejerce sobre la mecánica respiratoria, llamémosle así muy vulgarmente, pero escurre mucho más rápido los alvéolos pulmonares, quitándole el agua que le impiden una difusión adecuada del oxígeno. Con lo cual, digamos, en insuficiencia cardíaca ya son pocos los pacientes que tenemos que ventilar, porque le mejoramos la saturación rápidamente, le quitamos agua al pulmón, optimizamos el trabajo respiratorio, eso lleva a menos cansancio por parte del paciente y menos consumo de energía. Y otras ventajas, por ejemplo, no hay que sedar a los pacientes, porque esto es una ventilación con una máscara, incómoda sí, pero es una máscara al fin. El paciente está lúcido, está vigil, incluso puede hablar. Evitamos las lesiones de la intubación y de la tráquea por intubación prolongada. Evitamos la infección asociada al respirador y al tubo endotraqueal, porque la vía aérea se mantiene cerrada y no conectada al exterior por un respirador. Y en general el tiempo de ventilación es mucho menor, porque además, como no usamos ningún tipo de sedante, no hay que generar todo un mecanismo de weaning, este es un defecto por usar palabras tranquilas, de desconectar del respirador a un paciente. El paciente, cuando está en el respirador, en general está sedado y en un plano de conciencia bajo, que cuando nosotros ventilamos con ventilación invasiva no están sedados. Todo el proceso de sacarle el efecto de esas drogas que están sedando al paciente para que tolere la ventilación mecánica no existen. Y por lo tanto, la salida en general es mucho más fácil. Por supuesto que aún hoy hay pacientes que requieren o toleran la ventilación no invasiva y pacientes que toleran o requieren la ventilación mecánica. Esta es una máscara de ventilación invasiva con su arnés, y así más o menos es como se maneja este paciente. Pero es una máscara siliconada y con aire en el borde para disminuir la lesión por contacto de esta máscara sobre la cara. Esta máscara se fija muy fuertemente para evitar fugas, porque si no se perdería presión y cambiaría la concentración de oxígeno. Esta es otra máscara, esta se llama Total Face, o sea, como ven, le abarca toda la cara. Y es realmente un avance técnico fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Como les decía, genera presión inspiratoria positiva y presión expiratoria positiva. La inspiratoria disminuye la carga de los músculos respiratorios y mejora el volumen minuto respiratorio. Y la presión respiratoria lo que hace es desobstruir las vías aéreas superiores por aumento de la resistencia y porque desplaza el punto crítico de cierre y mejorando la oxigenación. Bueno, a ver
posibilidad de reducir la insuficiencia, corta el tiempo de internación. Todo. Muy bien, ahora sí, con esto terminamos. Una consulta, doctor. ¿Qué te parece? En el caso de la ventilación no invasiva, más o menos a qué se le administra oxígeno, con cuánta saturación, al 100%, a... No. Vos vas graduando. El oxígeno al 100% es casi imposible de lograr, salvo en un circuito cerrado. Acá, digamos, en general seguís usando un efecto Venturi, donde hay una mezcla de aire entre el aire inspirado, el aire ambiente y el aire inspirado por Kahneman. El oxígeno obviamente es al 100%, pero en el efecto Venturi se logra que, dependiendo de la cantidad de litros por minuto de oxígeno que le pase, la mezcla va a ser mayor o menor, y entonces la FiO2, o sea, la fracción inspirada de oxígeno, va a variar entre un 35 a un 50 o 60%. Si yo requiero un paciente que tenga que ventilarse el 100% de oxígeno, va a estar intubado seguramente. Ok. Yo tengo una pregunta. Para insuficiencia cardíaca aguda, ¿se pueden utilizar también los IECA o los ARA2 o solo aplica para cuando es insuficiencia cardíaca crónica? Es para insuficiencia cardíaca crónica, porque ninguna de estas drogas administradas por vía oral tiene un efecto inmediato que es el que yo estoy buscando. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno. No, quedó muy claro. Bueno, gracias. Espero que sí, y si no, cualquier cosa, de alguna manera se lo contestaré a cualquiera de los consultas que tienen. No es ninguna genialidad. Así que bueno, por esta vez ya me despido de ustedes, no tengo más clases, que tengan mucha suerte y nos veremos a futuro. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Gracias.